Capítulo 17. ¿Recuerdas cuando era imposible caminar tranquilo por estas calles? Supongo que nuestro alcalde cumplió su palabra. La chica que iba aferrada al brazo de su novio puso sus ojos en blanco por ese comentario. ¿Es en serio, Stanley? Los vigilantes merecen más crédito. ¿Viste todo lo que hacen? Mi amiga fue rescatada por uno de ellos cuando quisieron asaltar en su camino de regreso. Gracias a Dios llegó y no pasó nada peor. Oye, lo sé, pero no es como que espere que alguien en mallas llegue a salvarme. Prefiero a un policía en uniforme. ¿Dices eso porque vas a entrar a la academia, señor cadete? Bueno, no hace falta lindas mallas y máscara para hacer del mundo un mejor lugar. No tiene caso. Yo creo que son geniales. Bueno, puedo ponerme una máscara y mallas si eso te enciende más. Tina, jajaja. Idiota, aunque no digo que no a eso. La pareja sonrieron al seguir caminando de las manos, riéndose y alargando la charla hasta la llegada de su departamento, por donde tuvieron que pasar por un pequeño parque urbano. Las sonrisas y risas se apagaron cuando ellos vieron entre los juegos infantiles a un grupo grande de adolescentes mayores, que los miraron pasar. La tensión crecía cuando se oían risas, el chirrido de ruedas sobre el asfalto. El grupo de adolescentes se acercaba en bicicletas y patinetas, ocupando todo el camino. Eran un grupo variado en que la edad de algunos rondaba los 20, tatuajes visibles, chaquetas oscuras y miradas desafiantes. Stanley instintivamente apartó a Tina hacia el borde del sendero. Tranquila, no pasa nada, pero los muchachos no se apartaron. Al contrario, formaron un semicírculo frente a ellos. Uno de los más altos del grupo sonriendo de lado, dando vueltas a su patineta con el pie. ¿Qué pasa, totolitos? Preguntó con tono burlón al verlos querer seguir caminando, rodeándolos. ¿No saludan? El novio intentó mantener la calma. Solo estamos pasando. Déjenos seguir. La reacción del grupo fueron risas que se hicieron más fuertes a cada tenso segundo. Uno de ellos se cruzó delante de la chica, demasiado cerca. Otro empujó a Stanley con el hombro. De pronto, uno de los chicos dio un paso al frente y tocando el hombro del novio con fuerza, haciendo tambalear. Oye. ¿Qué sucede? Viendo que ya no estaban jugando, Stanley se puso en guardia al devolver el empujón y ponerse frente a su novia, que se aferró a su brazo temerosa. No quiero problemas. Te equivocaste, imbécil, este es mi territorio ahora y yo digo que estás en un problema, aseguró con una sonrisa peligrosa el mayor del grupo, que sacó una navaja de su chaqueta, una que desplegó y cuyo filo brillaba de forma amenazante. Como si esa fuera una señal, el grupo se estalló en un caos de movimiento y ruido. Ruedas girando, gritos salvajes y silbidos. Stanley trató de mantenerse en pie entre los empujones de los adolescentes, buscando a Camila entre las sombras y las risas. Ella intentaba retroceder, atrapada por la confusión, mientras intentaba pedir ayuda por su teléfono. Fue entonces cuando la situación en verdad se puso fea. El novio le dio un golpe a la cara al acosador, le quiso quitarle el teléfono a su novia, ni siquiera le pudo decir que corra, cuando recibió un golpe en la espalda de un bate de madera que lo derribó al suelo. «Déjenlo en paz», gritó la chica en vano al ver cómo al caer, todo el grupo se le vino encima a novio. Eran como animales, golpeándolo en el suelo. Corriendo hacia los queridos apartar, hasta que fue atrapada por el agarre del líder del grupo, que para su pánico cubrió su boca y deslizó su mano debajo de su blusa. «Tú y yo vamos a otra parte, hermosa». Todo el grupo dejó de golpear al hombre en el suelo, cuando vieron como su líder de la nada gritó en pánico y al volear, lo vieron ser arrastrado a la oscuridad por una telaraña. Y en menos de un segundo fue lanzado de nuevo hacia ellos. Con tanta fuerza que derribó a sus otros compañeros. ¿Nos les enseñó su mami a ser respetuoso con las chicas? Desde el suelo, Tina levantó la mirada en shock al ver el héroe del que tanto había oído hablar, uno de rojo y azul, con el dibujo de una araña en su pecho. ¡Hijo de puta! Adolorido por ese lanzamiento, el líder del grupo se levantó. ¿Crees que le temo a un payaso en mallas? Eres solo un niñito de mierda. Grandes palabras para un imbécil. Nadie lo vio, solo apareció entre ellos el encapuchado de Kens, que estaba parado en medio del grupo, al lado de un golpeado Stanley. ¿Se creen rudos? Veamos qué tan rudos son. Dicho eso, se lanzó al ataque, dándole un golpe a uno de los adolescentes más cercanos, un golpe en la boca del estómago. Tan fuerte que lo mandó a volar unos metros, a rodar y caer al suelo tomándose del estómago con agonía. Entonces la pelea se desató. El grupo sacó cadenas y baits de metal, lanzándose al ataque contra los dos héroes callejeros, que desde cada lado, se pusieron en guardia. No tuvieron la más mínima oportunidad. Atrapando una cadena, Spider-Man se la quitó a uno de los adolescentes y le dio dura bofetada que lo mandó al suelo. No es tan fácil cuando están en desventaja, ¿no?
Preguntó mientras lanzaba sus telarañas a otros dos y los atrajo hacia el de un tirón, para de un salto girar y dar una patada que los mandó a la tierra de Morfeo. El bate de metal fue doblado cuando fue atrapado por un furioso Naruto, que le dio un cabezazo al delincuente y después lo tomó de la chaqueta para usarlo de proyectil contra otro delincuente. Moretones y hematomas. Desgarros y uno que otros hueso roto. No tuvo que ser amable después de lo que vio. El número del grupo acusador bajó hasta que quedaron solo dos, siendo uno de ellos el líder del grupo que sacó de nuevo su navaja. Te voy a matar, juro, viendo al encapuchado que se rió en su cara. ¿Crees que eso es un cuchillo? Levantando sus manos, en una explosión de humo, el shinobi hizo aparecer un zambato igual a la de Zabuza, una que ensombreció al delincuente que en shock dejó caer su navaja. Esto es un cuchillo. Él quedó pálido al ver cómo lo atacaba con esa cosa, que de un solo corte lo partiría a la mitad. En pánico solo pudo temblar mientras veía su vida pasar frente a sus ojos. En el último instante, la espada desapareció en un estallido de humo. Caíste. Riendo, el shinobi lo encaró al tomarlo de su chaqueta y acercarlo. Tengo algo peor para ti. Su pie ascendió en un duro puntapié, justo entre las piernas del sujeto que ni siquiera pudo gritar. El dolor lo hizo retorcerse en el suelo con agonía. Por su parte, Spider-Man atrapó al último delincuente que dejó caer la capucha que cubría su rostro. Peter se sorprendió de ver a un chico de su edad. La expresión de su rostro era de pánico y terror, mientras luchaba por soltarse de su agarre. ¿Es esto lo que quieres en tu vida, idiota?, cuestionó furioso al levantarlo del suelo y apretó su mano derecha en un puño. No señor, no me golpee, por favor. Lo siento. Lo siento. Pensé que solo íbamos a asustarlos. El puño del héroe trepamuros se apretó con fuerza. A la distancia se podía escuchar el sonido de las sirenas de la policía. Tanto hizo escándalo que los vecinos del vecindario la llamaron. Sé mejor que esto, ordenó Spider-Man mientras soltaba al chico y de un duro empujón lo apartó. No hagas que me arrepienta. El chico no dijo nada, aún en pánico se dio la vuelta para salir huyendo. Naruto se acercó cargando a dos delincuentes. ¿Lo dejaste ir? Él no fue tan piadosa, en verdad los golpeó con la suficiente fuerza para romper huesos y dejarles traumas físicos, que tardaría meses en sanar. Ni que decir al líder del grupo que engañó con haberlo cortarlo por la mitad. Spider-Man tarareó para sí mismo al mirar en la dirección donde el chico se fue huyendo. Es solo un chico tonto, técnicamente nosotros también, remarcó mientras dejaba caer los cuerpos maltrechos de la banda. Ninguno se iría a ninguna parte. Con la policía más cerca, los dos optaron por retirarse saltando para subir al edificio más cercano. Esperen. El repentino grito de la chica los detuvo y voltearon a verla mientras ella ayudaba a su novio a ponerse de pie. Gracias. Ambos héroes sonrieron debajo de sus disfraces, mientras que se despedían para perderse entre la oscuridad de la noche. Ahora, pésimo. Naruto se desinfló sobre la mesa plegable, cuando por tercera vez Peter terminó rechazando la resolución de la ecuación que había intentado resolver. Como ya estaban terminando sus rondas de vigilantes, que normalmente eran hasta las 3 de la mañana, tomaban un descanso en uno de los restaurantes urbanos que seguía abierto. Aquí está, la casa invita. Una señora mayor de edad, de un marcado acento por ser de origen de Cuba, la dio una charola llena para los adolescentes. Coman mis héroes, están tan flaquitos y escuálidos. Necesitan carne en esos huesos. Gracias señora Donna. Agradecieron tanto a Naruto como a Peter. La amable señora fue una de las tantas personas que ayudaron en el paso de los meses que trabajaron juntos. Siendo justos, echar a unos policías corruptos que cobraban protección, eso les costó ser fichados por los policías como amenazas también. Aunque no era como si esos policías tuvieran el valor de aparecer de nuevo, no si quisiera terminar colgando desnudos del puente de Manhattan. Idea de Naruto, además de amenazar de meter las cachiporas donde no les da el sol, si se entera que hacen cosas como esas nuevas. Peter en verdad pensaba que su socio estaba loco a veces. Pero era un buen tipo, un gran sujeto y un excelente socio en su lucha contra el crimen. Y un tonto que sufría con su tarea de matemáticas. ¿Estamos haciendo una gran diferencia, no crees?, preguntó de la nada Peter. Desde hace 10 meses que era Spider-Man, en los últimos 2 que trabajó junto a un nuevo compañero. En ese tiempo se había enfrentado a muchas amenazas, como lo eran ladrones y pandillas, además de que uno que otro sujeto raro disfrazado, pero nada que sea la gran cosa. La gente de Queen los veía y saludaba animados. Sabían quiénes eran ellos y lo que hacían. La delincuencia se había reducido drásticamente por haber metido a la gran mayoría de la calaña de la delincuencia tras las rejas.
Todas las bandas más agresivas habían sido disueltas y molidas a golpes por ellos, por lo que si no estaban en prisión otras habían huido a tratar de probar suerte en otras zonas de New York, algo que dudaba, había otros vigilantes en la cuidad. Algo estamos haciendo bien. Naruto se olvidó de su tarea para comer, luchar contra el crimen le daba mucha hambre, esa banda era la última que causaba problemas, las siguientes semanas serán tranquilas, creo que es hora de expandirnos. No encapuchado, negó de inmediato Peter, mientras le daba una gran mordida a las costillas sazonadas. Manhattan necesita de gente como nosotros, además ya me aburrí aquí. No se trata de aburrimiento, es una responsabilidad. Uy, perdón, pero entiendes la idea. Los Cuatro Fantásticos se encargan de Manhattan, dijo más serio Peter. Corrección, ellos se encargan de las amenazas alrededor del mundo y viven en Manhattan. ¿No vas a ver a los Cuatro Fantásticos lidiando con los chicos malos del bajo mundo, o sí? No lo sé, amigo. Sonando inseguro, ya terminó de comer, algo que su compañero no, ya que comía como siempre, parecía que tenía el estómago de 4 personas juntas. No puedo ir tan lejos, me llevaría mucho el ir y volver, de por sí mi tía ya sospecha y es vergonzoso dar la excusa de que me encierro hasta tarde a hacer cosas de adolescentes y usar la excusa de la masturbación para que su tía no sospeche que salía de las 22 de la noche hasta a veces 4 de la mañana para combatir el crimen. No estaba orgulloso de eso. Bueno, tal podría ir yo. Naruto no tenía problemas para recorrer toda la distancia. En verdad tenía mucha curiosidad de qué tipo de cosas podrían esperarle en Manhattan, si decidió actuar como vigilante de esa zona. Solo esperaba no tener problemas contra los Cuatro Fantásticos, pelear contra un hombre hecho de rocas, otro en llamas, un hombre de goma y una mujer invisible. Sonado como algo que prefería evitar por el momento. Spider-Man se rascó la cabeza con frustración, sabía que su socio no iba a detenerse con pedirlo, él iría de todas formas. ¿Estás seguro? Bueno, si te va bien, podríamos ser los primeros vigilantes que compartamos territorios sin problemas de por medio. Toda la razón. Con un bostezo, Naruto se rascó la nuca y mira el reloj de su teléfono. Las 3:35 am. En verdad era tarde. Los dos vigilantes adolescentes se despidieron, cada uno tomando su respectivo camino para poder volver a sus hogares. Fue cuestión de minutos para Naruto, que bien podría ser confundido por una sombra al moverse tan rápido entre los edificios y después los árboles al llegar al bosque. Siendo muy cuidadoso para evitar que se active el mecanismo de protección de la mansión, deslice hasta su habitación. Siendo tan discreto como podía ser un ninja, Naruto se quitó su ropa que usaba para sus rondas de vigilante, no lo podía tirar así nada más, la guardó con cuidado en la rejilla de ventilación del techo. Agotado se dejó caer en la cama y miró el reloj. Faltaba solo unos 5 minutos para las 4 de la mañana. Con sus párpados cerrándose, quedó profundamente dormido. Toc toc, buenos días. Al levantarse, Naruto abrió sus ojos adormilado, confundido miró hacia la puerta por donde pasó la profesora Emma, quien siempre despertaba a los estudiantes que se quedaban dormidos para ir a la escuela. Ya era las 7:30. Mierda. Con sus músculos sintiéndose de cemento. No le quedó más que levantarse de la cama e ir hacia el baño, una ducha fría lo despertaría. Hoy era día de escuela, había mucho por hacer. ¡Ay carajo! Jin va a matarme ya en la escuela. El Uzumaki salió de la clase de física con la cabeza gacha para recibir el resultado de su examen más reciente. El gran número 5 escrito en rojo en parte de la carátula, era una garantía de que sería regalado. ¿Qué pasa, amigo? Kurt pasaba cerca y siseó con pena al ver la mala nota que recibió su amigo. Qué mal, a mí tampoco me fue bien en historia. No sabes el calvario que nos espera, la semana que viene tenemos el recuperatorio trimestral, el que... Ya sabes, fechas donde tienes oportunidad de llevar esas materias donde desaprobaste, lo malo es que se pueden acumular y tienes que rendir varios en la misma semana. Naruto estrelló su cabeza contra su casillero. Se había olvidado por completo de eso. Jin me va a matar, tú lo has dicho. La nombrada justo acaba de llegar y le quitó el examen de sus manos, su mirada bien podría arder en llamas por ver la mala nota escrita en rojo. Dijiste que estudiante Naruto. Sí, bueno, con un dolor de cabeza que se hacía cada vez más grande, Naruto solo pudo agachar la cabeza en disculpa. Lo siento Jin, no eres tú, debí estudiar más. Eres una buena maestra, yo soy un idiota. La mirada de la chica de suavizo, no eres un idiota Naruto, solo que tienes tu mente en otra parte. Ven, vamos a la biblioteca, hay libros que buscar. Resignado él solo pudo seguirle el paso, le esperaba unas largas horas de estudios. Naruto, céntrate.
Lo malo de dormir menos de 3 horas por día durante las últimas semanas, era que había momentos en que se sentía como un muerto en vida, un muerto que fue golpeado por el proyectil humano llamado Sam, que lo mandó a estrellarse contra la pared de metal de la sala de peligro. Media hora después, estaba sentado en la banca con una bolsa de hielo sobre su cabeza, mirando a sus demás compañeros entrenando en la sala de peligro. ¿Hay algo que deba saber? Charles era un hombre observador. Por las últimas semanas uno de sus estudiantes más bulliciosos y alegres, estaba algo apagado. No podía culparlo, era de los más activos. Se levantaba casi todos los días religiosamente a las 7 de la mañana, entrenando ya sea solo o con Scott, que le quería seguir el ritmo, al menos 2 horas, y después a las 9 ir a la escuela, donde tenía que contentar tanto a Kitty como Rogue, que lo llevaban de un lado a otro. Volviendo de la escuela a las 14, después del club de teatro, se escapó de la vigilancia de las 2 chicas para entrenar a su forma en el bosque. Desconocía qué hacía, pero confiaba en él. Ya siendo de noche, él regresó a las 18, para pasar el rato con los demás estudiantes hasta la cena de las 21, y ya con el día llegando a su fin, la hora de dormir era a las 23, una hora en que Naruto se encerraba en su habitación y no salía hasta el siguiente día a las 7. Las ligeras ojeras en sus ojos y rostro cansado, era una señal de que algo estaba pasando. ¿Eh? Profesor, es que, bueno, creo que debo de bajar la intensidad de mis entrenamientos, al menos los de la tarde para dormir una siesta de 1 hora, se excusó con una sonrisa torpe. Eres uno de mis estudiantes más prometedores, Naruto, tu forma de actuar y ser, me da esperanza que el futuro está en buenas manos, dijo con una ligera sonrisa, para después ganar una expresión más seria. No tienes que decirme nada que no quieras, no soy tu padre, ni tu superior, solo soy tu profesor, me preocupo por ti, profesor. Tomado por sorpresa por esas palabras, frunció el ceño al bajar la mirada. Yo, creo que lo entiendo. ¿Entender qué? Porque usted hace lo que hace, el darle un lugar a los mutantes en su mansión, el darles clases, el ayudarles. Cuando yo salvé a Rogue me sentí, también, no sabía del impacto que podría tener en todas las personas. Quiero hacer más, quiero ser un héroe. Charles se tomó un momento, una gran parte de él estaba orgulloso de escuchar esas palabras de un estudiante. Sin embargo, había un gran problema, ¿y si todo sale mal? Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Si te encuentras con una situación que te supera por completo, temo por ti, porque sé que es lo que harás. No eres de los cobardes que dan un paso atrás y considera si el jugarte la vida es la única opción. Ser un héroe es más que sacrificio, es ser un símbolo. No seas precipitado, Naruto, es lo único que puedo pedir. No quiero ver un futuro tan brillante acabarse antes de alcanzar todo el potencial que tienes. Deseo ver todo el brillo que tienes para mostrar al mundo, profesor. Confío en ti, pero también temo. Dicho eso, la silla de Charles se movió, para retirarse de la sala de vigilancia, y hablar con sus estudiantes que estaban terminando de entrenar. Dejando atrás a un pensativo Naruto, que pasando su mano por su rostro, se levantó y se retiró de las instalaciones de entrenamiento. Necesitaba aire. Antes de que Kitty, Rogue o cualquiera de sus amigos pudiera darse cuenta de que no estaba, se era por su lado, fuera de la mansión. Manhattan. No parecía tan diferente, solo edificios más nuevos y altos. Al parecer estaba entrando en la parte de la alta sociedad de Nueva York, con el atardecer cayendo por el horizonte y moviéndose entre las sombras de los altos edificios. Naruto aterrizó sobre una estatua en el techo de una iglesia. Llevaba un par de horas en este sector de la historia y Peter tenía razón, era un lugar algo lejos ahora ir y volver. Además, en el tiempo que estuvo no había mucho que hacer, solo algunos delitos menores donde la policía en verdad parecía más activa que Keynes. ¿Será por ellos? Se preguntó a sí mismo al mirar a lo lejos una enorme torre que sobresalía entre todos los demás. Una torre que parecía sacada de un futuro distante, además de un holograma que proyectaba un enorme número 4 brillando en neón. Los 4 fantásticos. Ningún villano podría ser tan estúpido para probarse contra el grupo de héroes más famosos y poderosos del mundo. Bueno, en realidad era el único que conocía, ya que había otros héroes que trabajaban solos. Siendo estos Iron Man y Capitana Marvel. Con un suspiro, Naruto se sentó en la cornisa de la iglesia, reflexionó: el profesor tiene razón, tengo que bajar la intensidad. Ahora mismo tenía un clon que estaba estudiando con Jin, otro que practicaba las líneas de ensayo con Kitty, un clon que ayudó a Rogue a aprender defensa personal básica y finalmente un clon que estaba jugando básquet con los demás. Sabía que sería un día complicado cuando sus amigos se den cuenta que pasaban la mayor parte del tiempo con clones. No veía el problema.
Todos los recuerdos venían a él, la sonrisa y felicitaciones de Jin por hacer bien unos ejercicios de ecuaciones. Las diferencias muecas y actuación dramática de Kitty, que lo hizo reír. Las explicaciones de Storm sobre el cuidado de tener para trasplantar plantas de una maceta a otra. La determinación de Rogue por querer aprender de él. Las ovaciones de los chicos cuando encestó 3 puntos, haciendo que tuvieran la ventaja contra el equipo de chicas liderado por Iliana. Sí, había un maldito problema. Uno que hizo que Naruto se detuviera en seco y mirara hacia la nada con una pregunta que hacía eco en su mente. ¿Por qué no irse y hacer esas cosas él mismo? ¿Y si dejaba esto en manos de otros héroes o la policía? Seguro que ellos podrían hacerlo. ¿Por qué no ser egoísta por una noche? Dejando caer la cabeza, suspiró una vez más. Tal vez estaba tratando de hacer demasiadas cosas. La tarde caía sobre la gran ciudad, el sol aún estaba alto pero el aire ya se volvía fresco. Henry Patterson era solo un hombre normal, que venía desde fuera de la ciudad, el padre de una familia de 5 personas, 2 hijas y un hijo. Su rostro iba marcado por la preocupación y el cansancio, caminaba por la acera de una calle cualquiera muy transitada. En su mano derecha apretaba con fuerza un puñado de papeles, hojas blancas con la misma imagen que le perseguía en sus sueños, la foto de su hija, Samantha, sonriendo en la playa con el viento acariciándole el rostro. El primer afiche lo ofreció a una mujer que pasaba por su lado, un transeúnte que apenas lo miró antes de seguir su camino. La voz del afligido padre, temblorosa, apenas se escuchó. ¿Ha visto a mi hija? Se llama Samantha, tiene 18 años, ella, la siguiente mujer ni siquiera se detuvo. En la siguiente esquina, un joven con auriculares en los oídos caminaba sin mirar a nadie. Él lo alcanzó y le tocó suavemente el hombro. El chico lo miró, confundido. ¿Qué? ¿Sabes algo de ella? Mi hija, Samantha. Está desaparecida. El joven, distraído, miró el afiche, luego a Henry, y apenas negó con la cabeza antes de seguir su paso. Era un vaivén constante de miradas esquivas. En cada rostro que encontraba, en cada persona que pasaba, la esperanza se desvanecería un poco más. La imagen de su hija, con sus ojos brillantes y su sonrisa, parecía desmoronarse con cada rechazo, con cada mirada que evitaba el afiche. En la plaza de Central Park, Henry se detuvo frente a un banco donde un grupo de adolescentes charlaba animadamente. El ruido y las risas se extendían en el aire, ajenos a su dolor. Con el corazón latiendo en su garganta, se acercó a un afiche y preguntó con voz firme, pero rota, ¿han visto a mi hija? Por favor. Un chico de cabello largo, que hasta entonces había estado absorto en la charla de sus amigos, levantó la vista, algo distraído e irritado, se encogió de hombros con indiferencia. Yo que sé viejo. El grupo se alejó sin mirar atrás. Eso no detuvo al padre, que ahora era por una mujer de abrigo blanco, que iba charlando muy enojada por teléfono. Disculpa, no tengo cambio. Un duro empujón de hombros, lo apartó del camino, haciendo que el padre de familia terminara tropezando hacia atrás, haciendo que chocara contra otro hombre que por la frustración y cansancio en su rostro estaba saliendo del trabajo. Cuidado, hombre. Lo siento, es que, pierdo el tren, a un lado. Inevitablemente terminó cayendo al suelo, y sus papeles se dispersaron por el suelo, donde la gente que pasaba poco le importaba el tomarse el tiempo de no pisarlos o ni siquiera darse cuenta de cómo un hombre trataba de recoger todo. Sí, la gente en esta ciudad es muy grosera. La mayoría de las veces Henry levantó la cabeza cuando vio a un adolescente encapuchado y enmascarado, que se arrodilló a su lado para ayudar a juntar los afiches. ¿La conoces? Se llama Samantha, tiene 18 años, ella vino aquí con unas amigas por un supuesto trabajo de modelaje, hace 2 meses. No sé nada de ella, sus amigas no saben qué le sucedió, dicen que solo se fue haciendo un mueca por esa información. Naruto negó con la cabeza. Lo siento, nunca la vi antes. ¿Has probado con la policía? Henry ascendió. La policía, el caso estaba abierto, pero la búsqueda no parecía una prioridad, solo un nombre más en una lista de otras personas desaparecidas. Por eso, la desesperación lo empujó a seguir buscando, aunque el tiempo lo desbordara. Solo quiero encontrar a mi hija. Su voz casi se rompía, con un rostro afligido por el miedo y la desesperanza, del destino que le pudo haber esperado a su hija. El shinobi tomó uno de los afiches y miró a la chica, ofreciendo una sonrisa. Llamó la atención del padre. No te preocupes, señor, yo lo ayudaré. ¿Qué? El padre casi saltó del susto cuando el adolescente saltó unos 3 metros y se paró encima de un poste de luz. Antes que pudiera decirle algo, este desapareció en una ventisca de hojas. Confundido miró a su alrededor creyendo que todo fue una alucinación, pero por la forma en que otros transeúntes se detuvieron a mirar, no lo era. Mami.
Era él. Scarman chilló una niña que justamente llevaba un gato en su mochila. No olvidaría al héroe que bajó su gato de la cornisa de un edificio. Ese no es mi nombre. Se escuchó el grito a lo lejos. 1345 clones. Será su límite antes de tener un colapso por falta de chakra, dejando solamente suficiente chakra para darles una hora de tiempo de vida y una transformación a cada uno de sus clones. Que se esparcieron por todo Manhattan. Debía de ser inteligente, porque había usado todo tipo de transformaciones, siempre usando las caras de las personas de su mundo natal para evitar problemas y pasar más desapercibido, haciendo que las edades fueran arbitrarias, desde niños, hombres, mujeres y ancianos. Kiba. Ino. Hinata. Kakashi Sensei. Eran varios de los rostros que usó, entre otros varios más para que pudieran empezar con su búsqueda. Recordaba un poco de cómo había sido la búsqueda de la abuela Tsuande con el sabio pervertido. Cómo él actuaba y se movía a través de diferentes lugares para poder localizar a la última Senju. Aunque estuvo en su momento más centrado en su entrenamiento con el Rasengan, había prestado suficiente atención. Además, ¿no era curioso que las mujeres bellas como Tsunade, Kurena y Anko tuvieran mucho más acceso a lugares que los demás no pudieron? Ser una mujer hermosa tenía sus ventajas, los clones bajo esos Enge llegaron más lejos y recopilaron más información que podría ser útil. Mientras tanto el Naruto original estaba en la cima del edificio Wall Street, un punto medio en que tenía que mantenerse al pendiente y desechar toda la información inútil. Suerte esta no era como estudiar o entrenar, tenían comandos simples que era preguntar por el nombre de la chica y mostrar su foto, lo que no sirviera pasaba de largo sin problemas. Agradecía lo que podía saber de los clones y las transformaciones en caso como estos, en solamente media hora ya había recorrido gran parte de la zona de Manhattan. Un problema que estaba viendo, era que si no llegaba a conseguir una pista de la chica en los lugares más públicos, como lo eran bares, cantinas o clubes, tendría que pensar seriamente en adentrarse en lugares más privados. Y si no llegaba a encontrar una sola pista de ella, quiere decir que no estaba en Manhattan, tal vez ni siquiera Nueva York. Para hacer su primera misión de filtración y rescate, lo estaba haciendo demasiado bien, estaba seguro de que Ero Sennin estaría orgulloso. Había esperado hasta que fuera a las 11 de la noche para empezar su operación, sintió que sería la hora adecuada, cuando había más movimiento en la ciudad, imágenes de sospechoso que interrogar. Y no se equivocó. Alguna respuesta fue variada. Obviamente recibió un 95% de negativas, pero el 5% al menos le dio una respuesta diferente. Tal vez la vio, sí, es una linda chica. Hace una semana, en una lencería. Parecía algo raro, sonreía, pero era una sonrisa rara. Parece que tenía una pareja, un hombre muy atractivo con un acento inglés, un hombre muy convincente porque me hizo invitarle una de las botellas más caras de mi bar, era un hijo de perra. No sé quién era ese sujeto, tenía una mirada que me ponía muy nervioso. Yo le di mi auto, todavía ni siquiera sé por qué. Solo me dijo, lindo auto, dámelo y solo se lo entregué para que se vaya con esa chica a quién sabe dónde. La investigación estaba dando sus frutos, al parecer la chica por lo menos estaba viva y en Manhattan, algo bueno. Sin embargo, había un hombre que podría estar detrás de su arrepentida desaparición. Un hombre de púrpura. Una extraña descripción. Alto, atractivo y con un tono habla inglés. ¿Un secuestrador? ¿Uno que se paseaba con su víctima por las calles? No lo sabía, sonaba raro. Lo más raro estaba por venir cuando otros clones desaparecieron al darle una información extraña. De que al parecer ese sujeto recibía muchas cosas gratis o daba órdenes específicas, y nadie se negaba. ¿Un mutante? Eso complicaba muchas más cosas. Con un ligero dolor de cabeza que se estaba haciendo más molesto. Naruto trataba de seguir recopilando toda la información, un 30% de sus clones habían desaparecido al estar en zonas equivocadas, se centró más en el lugar donde corrían los rumores de las últimas 48 horas. Vamos, ustedes pueden, murmuró con incertidumbre, poniendo toda su fe en sus clones, que tenían la misma determinación que él por encontrar a esta chica. Mientras más información recolectada, más se preocupaba de lo que podría estar pasando, podría hacer un caso mucho más importante de lo que creyó al principio. Sí, dijo que iba a una fiesta, en el Club Blue Ski, en aquel edificio automáticamente hizo que todos sus clones en Manhattan se escondieran para poder desaparecer, ya teniendo la localización que necesitaba, no era necesario perder más chakra. Tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahí estás.
soltando del edificio en una caída de cientos de metros, hizo aparecer un clon a su lado que tomándolo de su chaqueta, lo arrojó encima de otro edificio y ganó impulso para saltar a toda velocidad. Un indicio. Un restaurante de alta categoría haría una entrega, la chica Samantha, lo hizo bajo el pedido de un tal Kilgrave. Tal vez era ese afamado hombre de púrpura, no importaba. Su objetivo era la chica. Llegando hasta el edificio donde estaba el club, sonriendo al ver los grandes conductos de aire del techo, sacando un kunai, forzó la rendija y se adentró al lugar. Siendo la más cauteloso posible, avanzó de forma lenta, pero segura, por los productos de aire hasta que salió por el hueco de un elevador, donde saltando encima de este, por fin llegó hasta otra reja, que lo dejó entrar a un pasillo. Bien, todo iba demasiado bien. Su transformación, se convirtió en Naruto, asegurándose de ocultar las marcas de sus mejillas y vestir un vestido más elegante de color negro, avanzó por el pasillo, hasta que se encontró con unos usando de los botones que trabajaban en el hotel. Hola. Lo siento, soy una tonta, me invitaron a una fiesta en un tal lugar Blue Ski, pero no sé cómo llegar, se excusó con una sonrisa coqueta, asegurándose de inclinarse lo suficiente para mostrar un poco de escote que hizo tartamudear al joven Botones. Claro, señorita, está en el piso 32, al final del pasillo a la izquierda, imposible perderse, indicó de inmediato. Gracias, galán. Yendo hacia el lugar, levantó una ceja al no haber nadie en la puerta, pensó que siendo un tipo más inteligente al menos pondría a alguien vigilando, ¿acaso cualquiera podría entrar? Por la música y sonido que venía de dentro, sonaba que había una fiesta, dudoso hizo aparecer un clon, que sin medir palabra, se transformó en un gato, para cuando abrió la puerta meteré con él. No estaba de más un plan de contingencia. Apenas entró, solo había una forma de describir el lugar. Elegante. El Club Blue Ski, un lugar relativamente nuevo, pero que pecaba de una ambientación más clásica, se alzaba como un santuario de mármol y caoba. Su fachada neoclásica, bañada por faroles de gas restaurados, parecía sacada de un cuadro donde el tiempo se niega a avanzar. En su interior, el bullicio del mundo exterior de Nueva York no era parte del lugar. La sala principal se abría como un teatro dorado. Cortinas de terciopelo burdeos colgaban a los lados de altos ventanales, y las paredes, cubiertas de paneles de roble pulido, devolvían el murmullo de las voces con una resonancia cálida, casi cómplice. En el techo, una cúpula pintada a mano mostraba un cielo nocturno eterno, salpicado de constelaciones que jamás cambiaban de estación. Bajo ella, una araña de cristal bohemio, de cientos de lágrimas talladas, derramaba luz sobre la fiesta como si fuera vino blanco. Los asistentes, vestidos con una elegancia sin aspavientos, se movían con la gracia de quienes están acostumbrados a ser observados. Las mujeres, en vestidos glamurosos y llamativos, los hombres, en smokings a la medida, hablaban con entre ellos, algunos riendo mientras fanfarroneaba de su riqueza y posesiones. El salón olía a cosas caras, cuero antiguo, habanos discretos, flores recién cortadas y coñac añejo. Una orquesta de cuerdas tocaba valses lentos y piezas de jazz envueltas en seda, música que parecía flotar sin tocar el suelo. Los camareros, como piezas de un tablero perfectamente dispuesto, servían cócteles en copas finísimas y platos con nombres impronunciables, acompañados de sonrisas neutras y miradas entrenadas para no detenerse. Había algo casi sagrado en el ritmo de la velada. Todo parecía medir el paso del tiempo con la precisión de un reloj y detenerse, las risas en los rincones, el destello de una joya bajo la luz, el crujido leve del hielo en un vaso, el murmullo suave del terciopelo al rozar la piel. Naruto tuvo un escalofrío, se sintió tan fuera de lugar que era casi gracioso, porque incluso alguien como él notó que había algo extraño. Todo parecía falso, como si alguien hubiera creado esto a su antojo. Bajo su disfraz pasó más desapercibida, solo una cara bonita más dentro de una fiesta elegante. Ignoró las miradas de celos de algunas mujeres y de lujuria de otros hombres, mientras buscaba con la mirada a su objetivo, a la persona que se supone debía rescatar. Samantha. Ahí estaba, Naruto lo vio, por fin pudo encontrar a esa chica, cuando estaba a punto de ir a hacer ella para pedirle que venga con él para reunirse con su padre, fue llamada en el último momento por alguien. Un hombre adulto en sus 20, cabello castaño perfectamente cortado y peinado, una estatura bastante alta y delgada. Además de usar un traje completamente de color púrpura, no parece un tipo que destaque. Y había una mujer a su lado, una chica un poco mayor que Samantha, tal vez en sus 19 o 20, no era muy alta, si tuviera que compararla ni siquiera era más alta de Rogue, pero tenía un cuerpo atlético, voluptuoso y extrañamente marcado, que resaltaban bien en su elegante vestido de color blanco.
Su cabello era largo de color negro, que caía hasta su espalda baja en rizos, piel clara y un poco pálida, rasgos delicados que le daban una belleza destacada y unos ojos de color tan negro con su cabello. Había algo que llamaba la atención de esa mujer, y era la expresión perdida y hasta vacía que tenía, como si su mente estuviera en otra parte. «Ven, Samantha». Llamando a una de sus chicas favoritas, el hombre de púrpura la tomó de su cintura para besarla en los labios de forma brusca, riéndose al exhibirla como si fuera su trofeo. «Te tengo una sorpresa, nuestro amigo de aquí, el señor Faloni, dice que tiene una de las fincas más grandes de Italia, que le perteneció por 4 generaciones de su familia». «Lo tengo». «Sí que la tengo», dijo con orgullo el hombre de mediana edad de Italia. Asistiendo con la cabeza como si apenas lo hubiera escuchado, tomó un sorbo de su bebida y volteó a mirarlo a los ojos. «Sí, pues ahora no, ya que me la vas a dar a mí». El rostro del hombre dudó solo por un segundo, antes de reír y agitar la cabeza en afirmación. «Claro. Claro. Te lo puedo prestar por...». «Oh, disculpa, fui poco específico, me refiero a que me la darás a mí, vas a llamar a quien tengas que llamar y harás los arreglos para que ese lugar esté a mi nombre, todo, porque ya sabes, siempre quise una casa en Italia y tú me darás la tuya, y estás feliz de hacerlo, porque te querías deshacer de ella, ¿no es así?». «Tienes toda la razón, señor Kilgrave, ahora mismo llamaré para hacer los trámites de la transferencia. Mi abogada te pasará los papeles en las próximas horas». «Excelente. Ve, hazlo, ahora sí, señor». «¿Qué carajo fue eso?». Naruto estaba muy confundido, no hubo amenaza o intimidación, no hubo nada más que una simple orden, una que fue recibida con alegría. Aquí pasaba algo raro. ¿Kilgrave era un mutante? No, el profesor había detectado un mutante estando tan cerca. El shinobi bajo su transformación salió de sus pensamientos cuando llamó la atención del hombre púrpura. ¿Cómo no notaría a la bella chica rubia de grandes senos junto a la barra? «Hola, tu chica, ven aquí», ordenó apuntando directamente hacia Naruto. Y ella lo sintió, fue como si algo entrara en su sistema y se produjo un cortocircuito en su cerebro, haciendo que automáticamente acatara la orden. «Ahí voy». Algo sucedía, algo malo. Su cuerpo se mueve. Siguió su orden como si él mismo la hubiera tomado. «Vaya», Kilgrave lo miró de arriba a abajo, apartando a Samantha de un empujón poco delicado. No parecía importarle a la chica que lo miraba con puro amor. «¿No eres una chica hermosa? ¿No pareces real? Dime, ¿lo eres?». «No, en verdad soy un chico disfrazado». Toda la música se cortó, todos en el club dejaron de hablar, para ahora voltear a mirar hacia una paralizada Naruto, que movía su mandíbula en shock. «¿En serio dijo eso?». Kilgrave por un momento levantó una ceja extrañado, lo que pudo ser una simple frase para ligar, tuvo un efecto contrario. «¿Eres un chico?». «Responde», preguntó en seco. «Sí», Naruto reaccionó, el tiempo para él se ralentizó cuando levantó su mano derecha con intenciones de golpearlo en la cara, un golpe rápido y potente en medio de la cara que lo dejaría inconsciente. Al menos ese era el plan. Distensión. Lo hizo, todo su cuerpo se convirtió en piedra, haciendo que se quedó quieto con una expresión de incredulidad. Una vez más había obedecido sin chistar la orden de un desconocido. ¿Qué? No se había metido en su cabeza o le hubiera sucedido lo mismo que a la profesora Emma. Este hombre no era un telépata, había otro secreto de sus habilidades. ¿Magia? No, era algo más. Kilgrave por su parte dio otro sorbo a su bebida hasta dejar una copa vacía, todo sin dejar de mirar su singular invitado de su fiesta. Varias preguntas pasaban por su mente, iba a tomarse su tiempo para desmenuzar este misterio. «Aquí yo hago las preguntas, amigo». «Dios, es imposible creer que seas un hombre, buena cirugía o hay algo más, ahora me vas a responder, ¿qué haces aquí?». Naruto quería morderse la lengua hasta hacerla sangrar, queriendo negarse a decir nada. Una vez más su cuerpo no lo obedeció, buscó a Samantha, su padre la está buscando, ayuda a que se reencuentren de nuevo. Esa respuesta causó la risa de Kilgrave. «Cielos. ¿Eres policía?». «No, un agente encubierto». «¿Investigadora privada?». «No me respondes, ¿sabes qué? Quiero que te jodan». Él hizo uso de toda su fuerza de voluntad, sudando y agitado pudo moverse unos centímetros, lo suficiente para tomar del traje a Kilgrave. Lo tenía. Cuando estaba a punto de lanzarlo contra el muro, asegurándose de romperle los huesos y dejarlo inconsciente, anulando cualquier tipo de poder que pudiera tener sobre él. Su cabeza casi fue arrancada de sus hombros cuando recibió un duro golpe en el rostro. La fuerza del impacto se hizo eco en todo el salón, que presenció cómo él salió volando como si fuera un muñeco de trapo, estrellarse contra la pared del club, la atravesó.
Diablos, Jessica. Sacudiendo su traje, Killgrave estaba sorprendido, era la primera vez que vio tanta resistencia de parte de alguien a sus poderes, al menos su guardaespaldas y amante hizo algo bien, todos quietos. Nadie sale de esta habitación del hoyo del muro. Salió ahora el shinobi, que dejó caer su transformación y con su banda cubriendo sus ojos, lanzó varios kunai y shuriken, apuntando hacia el hombre de púrpura. Sin embargo, sus armas se terminaron clavando en Jessica, que se usó de escudo humano, y para su sorpresa la mujer apenas hizo una mueca de dolor por las hojas de metal hundirse en su carne y hacerla sangrar. ¿Y me preguntas a mí qué soy? Gritó furioso Killgrave al ver un mocoso encapuchado, que por alguna razón cubría sus ojos con su banda. Buen intento, tu mocoso imbécil. Tira todos tus armas y salta por la puta ventana. El shinobi forcejeó consigo mismo unos segundos, hasta que salió corriendo hacia la ventana y la atravesó su cuerpo, cayendo al vacío a una caída mortal. Escondido en el hoyo, el Naruto original dejó caer sus armas con frustración. No era por contacto visual, su clon atacó con los ojos tapados y le afecta el orden. Aunque algo que destacó era que el comando tenía que ser específico o todos en el salón hubiera saltado por la ventana también. ¿Poderes mentales? No, si lo fuera de daría cuenta que estaba escondido en el hoyo en la pared, no parecía tener otra habilidad más que controlar a las personas, y esa tal Jessica, era una mujer con poderes, tenía que lidiar con ella primero. Pero, ¿cómo? Los invitados estaban en la habitación, paralizados. Muchas personas, de por sí apenas pudo hacer que ese clon tire sus cuchillos con los ojos vendados, sin darle a un civil. ¿Qué hacer? Volviendo afuera, Killgrave fue a barra del bar, ignorando cómo Jessica se ponía de pie y se quitaba las armas enterradas en su piel, con su resistencia apenas se clavaron unos centímetros bajo su piel, estaría bien. ¿Qué era ese chico? ¿Blindaje? No importa, está muerto. ¿Qué mierda tiene un gato aquí? Preguntó al aire al ver un gato sentado en la barra. Muévete. El gato casi parecía sonreír cuando en una explosión de humo perdió su transformación y se empujó encima de Killgrave. Ahora jefe. Grita el clon al saltarle encima al hombre de púrpura y darle un duro cabezazo, destrozándole la nariz en un desagradable tronido. El original salió disparado de hoyo en la pared, justo un tiempo cuando Jessica pateó al clon lejos de Killgrave, haciendo que su copia desapareciera en una nube de humo blanco. La gente presente gritaron cuando fueron tomados por más clones, decenas de ellos aparecieron y se llevaron a todos, aun cuando muchos de estos forcejaron por quedarse. Naruto suena al ir por el villano que estaba tirada en el suelo, gritando de dolor por su nariz rota y la sangre que salpicaba su traje. Lo entendía. El poder de comando. Obedecer la última orden escuchada. En un duro aplauso, el adolescente hizo estallar las palmas de sus manos sobre sus oídos, haciendo que estos sangren y todo lo que escuchen un pitido agónico. Alto. Killgrave se arrastró por el suelo en shock por todo el caos, con sangre bajando de su nariz que le dificultaba el respirar. El pánico en sus ojos se hizo evidente al ver al encapuchado venir hacia él. Dije que no te muevas. Naruto no podía usar clones, cabía la posibilidad de que estos fueran controlados, no valía la pena el riesgo. Por lo que todo quedó en él, saltando encima del sujeto, tenía intenciones de golpearlo en la cabeza y noquearlo. Aléjate de él. Desafortunadamente no estaba solo, ya que Jessica se metió en su camino y con su fuerza sobrehumana, lo tacleó con una fuerza demoledora, para estrellarlo contra el suelo. Las cerámicas del suelo se rompieron ante la fuerza de la mujer, que empujó al adolescente de nuevo en otro duro tacleo, que lo mandó casi a volar por la ventana rota del edificio, donde había una larga caída de más de 20 pisos. Con sus sandalias casi ardiendo al aplicar chakra a sus pies y quedar al borde de la ventana rota. Naruto se recompuso furioso, estaba tan cerca de golpearlo, pero la guardaespaldas no era nada normal. Te ordeno protegerlo. Gritó al ver cómo ella se paraba frente al hombre de púrpura, la única barrera que impedía alcanzarlo y ponerle las manos encima. Jessica arrugó su cara con frustración. Debo de protegerlo. Él me lo ordenó. Finalmente Trish la había convencido. Ella se había hecho cargo de todo, consiguiéndole una peluca y pagando el propio vestido que fuera su marca. Jessica dudaba, porque nunca en su vida se vio a sí misma como una persona heroica, una buena samaritana que actuaría antes la injusticia. Pero Trish tenía esa mirada brillante cada vez que buscaba conversarla de hacer esto. Si se tiene el poder, ¿por qué no hacerlo? Manhattan nunca se había sentido tan pequeña. Desde las alturas, Jessica sintió que el viento de la noche acariciaba su rostro y sacudía larga cabellera rosa brillante, una que brillaba ante el gris monótono de la ciudad.
Su traje blanco resplandecía bajo los carteles de neón de Times Square. No sabía por qué, al principio se había negado a hacerlo, pero ahora se sentía invencible, una figura de brillante en medio del caos de Nueva York. Ella no era solo Jessica. Esta noche, era el inicio de una nueva etapa en su vida, una superhéroe. Y al parecer tendría su primer trabajo. Vio en el fondo como un grupo de malvivientes, estábamos saltando a un hombre que se metió en el callejón equivocado. Era rápida. Era fuerte. Era imparable. La adrenalina todavía corría por sus venas, una mezcla dulce de orgullo y poder. Esto es lo que se siente, ser un héroe, pensó con una sonrisa mientras dejaba caer al último asaltante en el suelo. De repente escuchó unos aplausos, siendo esta la supuesta víctima que acababa de salvar. Vaya. Eso fue todo un espectáculo, reconoció el desconocido, que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Miró a su supuesta salvadora de arriba hacia abajo. «Qué color tan fascinante», murmuró casi para sí mismo. La heroína se tensó, esa voz parecía vibrar directamente en la base de su cráneo. Él llevaba un traje impecable de corte europeo de color púrpura y una mirada que destilaba una confianza obscena. No parecía una amenaza, pero algo en su presencia hacía que el instinto de Jessica gritara que huyera. «¿Quién eres?», preguntó ella, tratando de mantener la firmeza en su voz de héroe. Se olvidó de los delincuentes, este sujeto tenía algo extraño. El hombre dio un paso hacia la luz de la luna. Su rostro estaba tranquilo, casi aburrido, pero sus ojos brillaban con una intensidad depredadora. «Soy alguien que aprecia la obediencia, dime tu nombre», Jessica respondió en un susurro que se escapó de sus labios. Quedando sorprendida de haberlo hecho sin dudar. «Jessica», él repitió eso, saboreando el nombre como si fuera un postre, su sonrisa se volvió mayor al notar la tensión de parte de ella. «¿Y tú eres la criatura más brillante que he visto en este basurero de ciudad. Me gusta ese traje. Me gusta tu pelo, bien podría quedárselo». Hablaba de ella como si fuera solamente un objeto, a lo que podía levantar de la calle y llevarlo en su bolsillo. Jessica dio un paso atrás, sintiendo una extraña debilidad en las rodillas. Intentó elevarse, saltar lejos de allí, pero su cuerpo no respondía. Era como si su voluntad se estuviera disolviendo en un ácido invisible. «Quédate quieta», Jessica le ordenó con una suavidad escalofriante. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico desapareció. Jessica sintió como su propia mente se convertía en una celda de la que ya no tenía la llave. El traje blanco, que minutos antes era su armadura de orgullo, comenzó a sentirse como cadenas asfixiantes. «Lucha, lucha, lucha», se repetía eso una y otra vez. Pero su cuerpo parecía haberse transformado en una estatua de cristal, que al terminar el movimiento bien podría quebrarse a pedazos. Su miedo solo creció cuando lo vio acercarse, venir hacia ella a paso lento y confiado, con esa sonrisa malévola que hizo que sintiera ganas de vomitar. «Dime Kilgrave», repitió con su rostro contrayéndose con asco. «No, dilo como si me quisieras, como si fuera la cosa más valiosa de tu vida», y sonríe. Sus labios se contrajeron, sus emociones en su interior eran tan confusas como dolores, la sonrisa que se formó en sus labios era como si estuviera mordiendo vidrios rotos. «Kilgrave», repitió como él se ordenó. «Eso es», sonriendo Kilgrave extendiendo su mano, acercándose para tocar un mechón de su cabello rosa. «Ahora, ven conmigo. Tenemos mucho que hacer». Jessica Jones salió de sus recuerdos, esa fatídica noche que siempre solía repetir eso en su mente sin que pudiera obtener la menor resistencia. Como una cruel penitencia que le hacía recordar su fracaso, su caída como heroína, reducida a la amante y protectora del hombre que la controlaba. «No te quedes ahí parada, Jessica. Atácalo, mátalo de una vez». Luchaba por él. Sangraba por él. Tenía que sufrir por él. Jessica estaba obligada a ver sus acciones sin tener la oportunidad de hacer nada. Y ahora sucedía de nuevo, el dolor del conflicto en sus ojos, mientras que su expresión era solo perdida y desoladora. Avanza con la mirada perdida, las pupilas dilatadas y una mandíbula apretada que denota una lucha interna perdida. Naruto sabía que tenía que tomarse esto en serio o en verdad todo salir podría mal para él. Estaba temporalmente sordo, todo lo que escuchaba era un agónico pitido de sus oídos sangrantes. Un precio demasiado pequeño a pagar para no tener que ser controlado. No podía usar sus armas, en verdad no quería usar kunai ni shuriken contra ella. Estaba siendo controlado, por lo debía de inhabilitarla sin causar daños permanentes o que pongan su vida en riesgo. «No te preocupes», dijo en voz alta, asegurándose de que ella la escuchara. En verdad quería que oyera su voz. «Voy a ayudarte», juró al hacer aparecer su escudo en una explosión de humo.
Él levantó el escudo justo un tiempo cuando ella no respondió a su promesa, en cambio se abalanzó en el ataque brutal. Fue un martillazo de carne y hueso. Cuando el derecho de Jessica conecta con el vibranium, no hay el eco metálico habitual, sino una onda de choque que sacude los hombros de Naruto, que abrió sus ojos en shock. ¿Sería posible que tiene una fuerza parecida a Spider-Man? Su respuesta fue volar hacia atrás 3 metros. Sus brazos vibraron y se dio cuenta que no podía bloquear esos golpes indefinidamente. El vibranium absorbe la energía cinética, pero la masa detrás del golpe es como ser embestida por un camión de carga. En guardia, el shinobi fue a la defensiva cuando ella se lanzó de nuevo contra él. Su técnica era nula, pero su velocidad de arranque era absurda. No corrió, simplemente dejó de estar donde estaba para aparecer, venir ante él como si pudiera volar. Movió la cabeza instintivamente hacia la derecha, el aire que desplazó el puño al pasar rozando su oreja dolió como un latigazo. El muro de ladrillos que estaba detrás de él no tuvo tanta suerte, el impacto lo pulverizó, dejando un agujero del tamaño de un balón de baloncesto. Naruto casi se sintió que se estaba enfrentando a una versión de sí mismo, esa versión del que apenas salía de la academia. Que tenía un modo de pelea callejera y burdo, no poseía técnica alguna, solo lanzaba golpes a lo bruto en busca de darle a quien sea que se esté enfrentando. Era algo que iba a aprovechar. La mujer quedó desconcertada cuando su oponente contraatacó, esquivando uno de golpes esos. Se inclinó hasta debajo de su guardia y dio giro ascendente con su brazo derecho, para conectarle un duro golpe con el escudo justo en su mentón que casi la levantó del suelo. Seguido de eso, dio un gancho al hígado, un golpe que habría incapacitado a los hombres más fuertes. Ella era algo más que eso. Al conectar su puño, él sintió como si su mano golpeara una viga de acero. Pero, ella ni siquiera exhaló el aire, demostrando tener incluso una resistencia superior a Logan. Sus ojos, nublados por el control sobre su mente. Ella ignoraba el dolor. Porque tenía un comando que cumplir, y solo la muerte evitaría que lo logré. Naruto apretó los dientes con frustración, atacó de nuevo con un jab de izquierda para cegarla, una patada lateral a su rodilla para forzar una flexión y finalmente lo que había funcionado antes, giro con el escudo para impactar en su barbilla. Al menos ese fue el plan, uno que fracasó rotundamente, ya que Jessica ignoró el jab. La patada, que debería haber roto su rótula, apenas la hizo retroceder 1 centímetro. Antes de que el escudo pudiera conectarse, una mano rodeó su antebrazo. La diferencia de fuerza bruta era abismal, cuando bajo un agarre de hierro que estaba a punto de romper su brazo, en un movimiento fluido de sus hombros. Jessica lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo y lo lanzó contra la barra del bar. El impacto destrozó la madera de caoba del que estaba hecha la barra, millas de dólares se perdieron cuando las botellas de alcohol refinado se terminaron rompiendo en pedazos, haciendo que todo se desperdicie en el piso. Naruto hizo una mueca desde el suelo. Podría darte 100 golpes y ni así podía equivaler a uno de los de ella. Ni siquiera puede tratar de recuperar el aliento, cuando ella ya estaba allí. Apenas logró cubrirse con su escudo de nuevo, bloquea algunos puñetazos que hizo vibrar tanto el metal de tanto su escudo como sus huesos. Estaba seguro de que esos golpes podrían atravesar fácilmente muros de concreto y de tener un escudo de metal normal, este sería inútil contra ella. Rodando por el suelo, esquivó uno de los golpes y le dio un duro derechazo en la cara, que para su frustración apenas la movió. Estaba usando todas sus fuerzas, una fuerza de que podría matar a una persona normal, ya ella apenas le sacaba algunos moretones. Y cuando estaba atacando, no había un patrón o técnica que analizara en sus movimientos, solo una superioridad física abrumadora. Cada vez que intentaba establecer una distancia táctica, ella cerraba el espacio con un salto que agrietaba el suelo. ¿Podría usar un Rasengan? ¿Eso la mataría? ¿Y si la potencia de su técnica la mandaba fuera del edificio a una caída mortal? Las opciones para detenerla sin hacerlo daño grave se estaban volviendo imposible. Naruto usa su escudo de nuevo, cuando ella levantó ambos puños por encima de su cabeza, para darle un demoledor golpe de martillo, que impactó con tanta fuerza en el escudo que provocó una onda de choque y que hizo encontrar varios cristales de las ventanas. Esto no podía seguir así, ella iba a matarlo. Perdóname, susurró el shinobi con una expresión de pesar, que pasó a ser una de ferviente determinada al ver cómo le iba a dar el mismo golpe de antes. En el último segundo, apartó su escudo y movió su cabeza hacia un lado, dejando que ella golpeara el suelo. Ese breve instante fue aprovechado por el shinobi, que giró su escudo con todas sus fuerzas, este impactó justo en el codo izquierdo de Jessica. Grieta. El desagradable sonido del brazo se hizo eco en todo el club.
Incluso en su estado de trance bajo el control del hombre púrpura, el dolor y shock de ver su brazo izquierdo torcido de forma antinatural la hizo gritar de dolor. El Uzumaki hizo una mueca de culpa, no quería llegar a esto, pero no tuvo otra opción. Poniéndose de pie de nuevo, intenciones tenía de usar su escudo para darle un golpe lo suficientemente fuerte en la cabeza, que la dejaría definitivamente fuera de combate. Desgraciadamente no sucedió así, palideció cuando su escudo fue parado en seco por la mano derecha de Jessica, que bajo un agarre de acero, terminó arrebatándoselo de un tirón que lo mandó al suelo. Y portando ahora ella el escudo, lo lanzado al otro lado de la habitación, atravesó una pared y quedó clavada en la pared de otro apartamento contiguo al club. Trató de ayudar. En un último intento de hacerla reaccionar, hizo lo mejor que pudo para defenderse. No podía creer la fuerza que tenía, incluso con un brazo utilizando, use su brazo sano para atacar. Ella no respondió a nada de lo que pudiera decirle, en cambio atacó en una serie de golpes consecutivos y salvajes. Él podía sentir adolescente cómo sus huesos se fisuraban por la fuerza monstruosa de la mujer, que lo golpeado con tanta fuerza, que las baldosas de mármol bajo sus pies se rompieron en pedazos y el suelo se hundió, amenazando con terminar cayendo al piso inferior. «Mátalo, Jessica. Mátalo de una puta vez», ordenó a Killgrave, que estaba refugiado detrás de uno de los tantos escombros producto de la pelea. Mientras más miraba la pelea, su furia crecía a cada segundo. Ese mocoso tonto no se moría, estaba resistiendo a una Jessica desatada. Jamás le había sucedido algo así. Había visto a su amante encargarse de grupos completos de mafiosos, siempre que había una orden, ella se encargaba de cumplirla. Pero lo que veía, era inaudito. El poder de doblar la voluntad de quien sea. Ahora era desafiado por un adolescente que quería jugar al héroe. ¿Cómo doblar una voluntad inquebrantable? Jessica gritó de dolor cuando recibió una mordida en su antebrazo, una mordida que casi le arranca un pedazo de carne. Una medida desesperada de parte del shinobi que cumplió con su cometido, la hizo retroceder, el tiempo suficiente para que él la apartara al patearla con sus dos pies contra un muro. Girando por el suelo, él fue contra ella y usando una maniobra rápida que le había enseñado tantas veces a Natasha. Él rodeó y envolvió sus brazos alrededor de su cuello, para usar la mata-leones en un último intento de vencerla. «Distensión, por favor», rogó al tener usar toda su fuerza para retenerla, una tarea titánica. Ella se resistió y buscó liberarse. «Jessica. Te dije que lo compañeros. Mátalo», ordenó una y otra vez Killgrave. «Ah». Jessica grita al saltar, estrellando al adolescente contra el techo, rompiendo el yeso del techo y haciendo que se caiga el candelabro de cristal, que se rompió en pedazos al impactar contra el suelo. Eso no fue suficiente, él seguía aferrándose a ella con todas sus fuerzas, y ella hizo de todo para intentar sacárselo de encima, mientras forcejeaba para desanudar los brazos alrededor de su cuello, pero con un solo brazo se le hacía muy difícil. Con las uñas enterrándose en su piel, sacándole sangre y rasgando su chaqueta. Ella araña y forcejeó con todo lo que tenía para quitarse los brazos alrededor de su cuello. Naruto resistió cuanto pudo, gritó de dolor por cómo su cuerpo fue golpeado contra las paredes, mesas, y todo lo que estaba cerca. Aún así, seguí resistiendo. Killgrave, que era testigo de todo. Para su shock y pánico, vio como Jessica iba perdiendo fuerza y velocidad, la había visto como una fuerza imparable tantas veces. Y ahora su rostro se iba poniendo morado, sus piernas y brazos empezaron a fallar, e iba dejando de forcejear. Por primera vez desde que huyó de sus padres y sus experimentos, tenía miedo, estaba aterrado. Tropezando fue hacia la puerta, salió huyendo despavorido. Mientras tanto Jessica lo intentó hasta el último instante, al menos su cuerpo. Porque una pequeña parte de ella, esa conciencia que siempre luchaba por salir del control de Killgrave, quería estar derrotada, quería ser detenida. Auk. En un último grito, ella cayó al suelo y la conciencia la iba abandonando, hasta que finalmente terminó inconsciente en el suelo. Adolorido y agotado, el Uzumaki dudó en soltarla. En su estado, que era lamentable, de recibir un solo golpe de parte de ella, estaría perdido. Manteniendo la posición unos segundos más solamente para asegurarse de que en verdad estaba inconsciente, aflojó sus brazos alrededor de su cuello y la soltó. Jadeando rodó en el suelo y quedó tendido a su lado. Sintiendo su cuerpo como si estuviera hecho de plomo, se esforzó a levantarse y con cuidado, extendiendo su mano derecha para ponerla sobre el cuello rojo y maltratado de la mujer. Su corazón aún latía. Su respiración, aunque lenta, también seguía.
Sin darle importancia a sus propias heridas y el peso de su cuerpo, volvió a enderezarse y volteó a mirar hacia la puerta. Vamos. Funciona. Golpeando el botón del elevador con desesperación, Killgrave miró a su alrededor, buscó cualquier forma de salir de esta situación. Necesitaba gente, personas que usara a su favor, ya sea para atacar al chico o forzarlo a dejarlo de lado, para evitar una oleada de suicidios que ordenaría al verlo, sea lo que sea con tal de que le permita huir. Sin embargo, lo había subestimado. Ese chico se llevó a todos los invitados del club. Active la alarma contra incendios, haciendo que las demás habitaciones sean evacuadas. Cuando estaba a punto de correr hacia las escaleras lo vio. Al final del pasillo. Bajo la luz roja parpadeante de las alarmas. Killgrave se quedó momentáneamente paralizado, era peor que estar en una pesadilla. Él venía a paso lento, muy lento por el maltrato de su cuerpo, aún así su mirada seguía ardiendo con determinación, y de su manga se deslizó un kunai, una cuchilla que brillaba bajo la luz roja de las alarmas. ¿Quién eres? Golpeando su mano contra el botón del elevador hasta romperlo, Killgrave respiraba de forma errática y desesperada que dio como resultado un ataque de pánico. Solo pudo ver cómo él se acercaba más y más. El sonido de sus pasos. Se sintió como clavos para su tumba. ¿Él iba a matarlo? Vete, métete esa cosa en la garganta, córtate el cuello. Gritó con todas sus fuerzas, el ardor de la garganta y el temblor en su mandíbula, apenas pudo articular las palabras que necesitaba, no te me acerques. Él no lo hizo. No dejaba de caminar. El miedo hacía que el hombre púrpura trastabillara. Él no le obedecía. Por favor, entonces hizo algo que jamás pensó que quería desde que descubrió su poder, empezó a rogar. El pánico hizo que sus ojos lagrimearan y su mandíbula temblara como sus piernas. Déjame en paz. Por favor. No. Aléjate. Te lo ruego. El arma salió volando, un kunai que fue directo hacia Killgrave, un último tiro de parte de un fatigado Naruto, que cayó de rodillas con pesadez en el pasillo, con sus brazos casi rotos e herido, supo lo que tenía que hacer. ¿En verdad había una cárcel que pudiera detener un tipo como este? ¿Cómo? La respuesta era tan simple como brutal, quitarle lo que le hacía especial. Killgrave cayó de espaldas, justo cuando creyó que su salvación vendría cuando se abrió las puertas del elevador. Un kunai se enterró en su mejilla derecha y salió hasta el otro lado de su boca, en un corte preciso que hizo que su lengua cayera de su boca en una escena grotesca. Cubriendo su boca en shock, el hombre púrpura solo podía hacer ruidos ahogados y sin sentido, mientras que la sangre se acumulaba en su boca y manchaba el suelo. ¿Lo sientes? Esa pregunta estremeció al hombre púrpura, que resbaló con su propia sangre al retroceder cuando lo vio hacerse a paso lento, mientras comenzaba a trazar una lenta secuencia de sellos, todo eso sin apartar la mirada de sus ojos. Naruto lo miró con casi odio, porque lo que estaba viendo era solo un ser perverso. Uno que usaba a las personas. Uno que tuvo un poder que nunca debió de portar. Alguien egoísta que merecía saber que se sentía, el estar vulnerable y que no puedas hacer nada defenderte ante alguien que tenía una vida en tus manos. Su presente. Su futuro. Ahora, lo decidiría él. NHHHGGGG. NHHHGGGG. La retrocedía horrorizado, resbalando con su propia sangre, terminó cayendo hacia atrás, viéndolo acercarse paso a paso a él. Sus ruegos. Sus súplicas. Sus lamentos. Nada hubiera funcionado ni aunque tuvieran su lengua. Siendo pateando con tanta fuerza que fue como si hubiera sido golpeado por un auto, fue lanzada como un muñeco de trapo. Sus huesos se rompieron al estrellarse de forma brutal contra una pared, rompiendo el yeso y madera con su espalda. Retorciéndose de dolor, hizo un último intento de huir, hasta que un pie pisó su cuello. Sus ojos se alzaron para verlo, la silueta oscura y sombra de la persona que tenía su vida en sus manos. Como si fuera un reflejo de lo que él hizo por años con otras personas. El control del destino de una vida. Rompiendo su tráquea en un desagradable tronido, Naruto miró hacia abajo, viendo el pánico en la mirada de Killgrave que aún seguía vivo, apenas. Vive con miedo, porque yo lo he decidido. Terminando la secuencia de manos de casi 2 minutos, el adolescente desapareció en un destello naranja, dejando solo a Killgrave, que quedó tendido en el suelo. Vivo. Pero con un miedo que jamás saldría de su mente. Porque alguien decidió que así fuera. Fin del capítulo.